¿Cuál es la cantidad de glóbulos rojos normocrónicos que está produciendo un organismo que utiliza 21 miligramos de hierro. 21 miligramos de hierro al día? Listo, ahí está el problema. Si un organismo está utilizando 21 miligramos de hierro al día, ¿qué cantidad de glóbulos rojos normocrónicos estará produciendo por milímetro? Ahí está el problema. Pregunta que fue inclusive de varios exámenes. Lógico, comenzamos a razonar. Y como ayer hemos estudiado el circuito interno del hierro, y hemos dicho que diariamente el organismo utiliza en promedio, es por el ejemplo, 21 miligramos de hierro. Entonces, deducimos, hay que decir, entonces, ¿cuánta hemoglobina al día está formando? ¿Cuántos gramos? Entonces, ¿cuántos gramos de hemoglobina está formando al día? ¿Cómo deducimos eso primero? Porque hemos establecido un valor, ¿no? Que un gramo de hemoglobina contiene 3.4 miligramos de hierro. Entonces, si está usando 21 miligramos de hierro al día, está produciendo 21 entre 3.4 gramos de hemoglobina. Está formando entonces 21 entre 3.4, sale 6.17 creo, 6 punto, tienen que la calculadora. A ver, 21 entre 3.4, 6.1. ¿ah? 6.1. 6.1 por 17 gramos al día. Ahí está. Qué sencillo, ¿no? Fácil. Si está usando 21 miligramos de hierro al día, está formando diariamente 6.1 gramos de hemoglobina. Pero la pregunta es, ¿cuántos glóbulos rojos corresponden por milímetro cúbico? Y acá tenemos que razonar nuevamente y recordar. Me están preguntando cómo voy a deducir la hemoglobina, cómo lo voy a transformar a glóbulos rojos. Como los glóbulos rojos, cada glóbulo rojo tiene una cantidad de hemoglobina, entonces esta hemoglobina total del día lo distribuyo entre glóbulos rojos, entre la cantidad de hemoglobina que tiene un glóbulo rojo, y me va a dar glóbulos rojos por milímetro cúbico. ¿Sí o no? Pero hay un tercer razonamiento todavía. Ya estamos en el primer paso. Segundo paso, entonces divido esta hemoglobina entre la hemoglobina que tiene cada glóbulo rojo en promedio. ¿Cuánto tiene? 29 más o menos 2 microgramos. Listo. Entonces, divido 6.17 entre 29 por 10 a la menos 12 gramos. Listo. Acá me va a salir número de glóbulos rojos, pero me están diciendo por milímetro cúbico. Entonces, acá viene el tercer razonamiento, ya un poquito más cuidadoso. Estos 6 gramos de hemoglobina corresponden a qué volumen de sangre? A 42 mililitros. ¿Por qué
porque estos 21 miligramos de hierro corresponden a 42 mililitros, porque 2 mililitros contiene 1 miligramo de hierro, ¿verdad? Entonces, todo esto a su vez lo tengo que dividir entre 42 mililitros. Y cada mililitro de sangre, ¿cuántos milímetros cúbicos tiene? 1000. Volumen del cubo, 10 al cubo. 10 por 10 por 10, 1000. Un centímetro cúbico tiene pues 1000 milímetros cúbicos. Entonces, entre 42.000. Listo. Ahí está la respuesta. Acá está la respuesta. Entonces, simplificamos. Dividimos 6.17 entre 22.000, entre 29 por 10 menos 12 y entre 42.000. Entonces, ¿cómo simplificamos? Esto sí ya es pura aritmética, ¿no es verdad? Aritmética de primer grado. Hay que simplificarlo. Entonces, ustedes hacen así, mira, a ver, ¿quién está con la calculadora? Divide cuánto es 6.17 entre 29. 10 a la menos 12. Al numerador pasa por 10 a la 12. Menos 3 ceros por 10 a las 9 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, 5.065.000. A ver, ¿cuánto es? A ver. 1000, 12, 3, 9. ¿Cuánto dijiste la división? 6 entre 29 y entre 42. 0.005. Ya, muy bien. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien. 5.065.000 glóbulos rojos por minuto. Listo. Solo necesitamos una calculadora que dividiera 617 entre 29 y luego entre 42. Y lo demás lo hemos simplificado. 10 a la menos 12, entonces pasa al numerador con 10 a la 12. Entre menos estos 3 ceros, 10 a la novena. Entonces, colocar 9 cifras y listo. 5.065.000 glóbulos rojos por milímetro. Ahí está. El problemita resuelto. No sé cómo habrán hecho ustedes. Yo les dejé esta inquietud para ver. ¿Listo? Entonces, 3 razonamientos. Primero, hemos transformado este paquete de cantidad de hierro, lo hemos pasado a producción de hemoglobina. Simplemente dividiendo entre 3.4, porque 1 gramo, porque 21, pues porque 1 gramo de hemoglobina tiene 3.4 miligramos de hierro. Entonces, este hierro lo hemos pasado a hemoglobina dividiendo entre 3.4. Muy bien. Entonces, pero esta hemoglobina corresponde a una cantidad de sangre. Porque si está usando 21 miligramos de hierro, entonces esto corresponde a 42 mililitros de sangre. Porque 2 mililitros de sangre tienen 1 miligramo de hierro. Entonces, como me está preguntando glóbulos rojos por milímetro cúbico, además de dividir esta hemoglobina entre la hemoglobina que tiene un glóbulo rojo, a su vez lo tengo que distribuir esto entre 42.000 milímetros cúbicos y me va a dar glóbulos rojos por milímetro. ¿Está claro? Por milímetro. No, el 42 no lo he entendido. Sí, yo tampoco. Bien. El 42.000, no lo he entendido. No lo has entendido. Ven, ya ves, miren. Por favor. Miren, ¿cómo no ha entendido? Y eso está en la clase anterior. ¿Has venido ayer? Sí, pero...
constante corpuscular. Acá habíamos hablado, teníamos que recordar esta cifra. Hemoglobina corpuscular media, 29 más o menos 2 microgramos, o sea, millón por millón, o sea, 10 a la menos 12 de gramo, o sea, billonésima de gramo. ¿Está claro? Un glóbulo rojo tiene 29 billonésimas de gramo. O sea, uno entre un billón. Microgramo. Millón por millón, billón. Entonces, un glóbulo rojo tiene 29 microgramos. ¿Está claro? Entonces, habíamos dicho las constantes corpusculares. Entonces deberíamos hacer de repente ya un resumen. A ver, primero habíamos hablado del hematocrito. Bien, 49 más o menos 7% el varón y 42 más o menos, o 42 más o menos 5%. Hemoglobina habíamos dicho 16 más o menos 2 gramos por ciento y acá 14 más o menos 2 gramos por ciento. Muy bien. Volumen sanguíneo total expresado relacionado al peso corporal. En el varón 62 mililitros por kilogramo de peso corporal y en la mujer 59. Masa globular total, o sea, paquete globular, varón 28 más o menos 4 mililitros por kilogramo de peso corporal y una mujer 24 más o menos 2. Volumen plasmático total. Varón 33 más o menos 5 y 34 más o menos 3. Bueno, listo. Estos son los volúmenes de hemoglobina, hematocrito. Y las constantes, volumen corpuscular medio 87 más o menos 5 micras cúbicas. Hemoglobina corpuscular media 29 más o menos 2 microgramos, o sea 10 a la menos 12 de gramo. Y concentración de hemoglobina corpuscular media, o sea, ¿qué cantidad por ciento de hemoglobina tiene un paquete 100 centímetros de glóbulos rojos empacados? 34 más o menos 2 por 100. ¿Qué nos falta acá? Todo esto hemos hablado ayer. Esto es fundamental, esto es básico, porque esto define lo que es la sangre en términos cuantitativos. Cantidad de glóbulos rojos por milímetro cúbico. Varón 4,8 por punto 6 millones por milímetro cúbico. 5.4. Varón es 5.4 más menos 0.8 y en la mujer es 4.8 más menos 0.6 millones por milímetro. Ahora sí, eso es todo lo que corresponde a los índices hematológicos. Eso definitivamente tiene que entrar en nuestra memoria. No podríamos resolver problemas, cálculos, si no tuviéramos estas equivalencias. Además, habíamos dicho que 1 gramo
un gramo de hemoglobina contiene 3.4 miligramos de hierro. Y un gramo de hemoglobina transporta 1.34 centímetros cúbicos de oxígeno. Esto es para el transporte, capacidad de transporte gaseoso. Entonces, quiere decir que con esta equivalencia, por ejemplo, si un gramo de hemoglobina transporta 1.34 centímetros cúbicos de oxígeno, ¿cuál será? A ver, problemita. ¿Cuál será el transporte gaseoso total, transporte de oxígeno total de un paciente que tiene 15 gramos de hemoglobina por ciento y su peso es de 70 kilogramos? ¿Está? ¿Cuál será el transporte, la capacidad de transporte total gaseoso de un paciente que tiene 15 gramos por ciento de hemoglobina y pesa 70 kilos? Ya, ahora sí lo podemos resolver. Muy bien. Entonces, 15 gramos por ciento de hemoglobina. Muy bien, 15 gramos por ciento multiplico por 1.34. ¿Está? Ya sé el transporte de gas, de oxígeno por ciento. ¿Sí o no? Pero me están diciendo total de la sangre. Entonces necesito multiplicar todo esto por su volumen sanguíneo total. ¿Y de dónde saco eso? Ah, me han dado el peso. Entonces multiplico 60 por 62 mililitros. Volumen sanguíneo total. Acá está. Volumen sanguíneo total 62 en el varón. Si es mujer, por 50. Peso corporal por 62 o por 50. Listo. Multiplico 15 por 1% por 1.34 por 70 por 62. Me salen 900 o cerca de 1000 centímetros cúbicos de oxígeno de transporte total. Listo, ¿ven? Ya sabemos resolver otro problema, porque la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre es fundamental. Todo paciente que va a ser sometido a cirugía, sala de operación, etcétera, va a recibir anestesia general, necesitamos su capacidad de transporte de oxígeno. Necesitamos saber su hemoglobina, necesitamos saber esta capacidad de transporte. Y aparte de eso, bueno, las vías, su capacidad pulmonar en sí, como órgano, ¿no? Ya eso ya tiene que ver cardiovascular, muscular, fisiología respiratoria externa. Muy bien. Multiplican 15 por 1.34 y por 70 y por 60. Así se obtiene. Entonces, el glóbulo rojo está pues diseñado especialmente para la capacidad, para el transporte gaseoso. Tiene un tamaño, un diámetro promedio normal. 7,5 más menos 0.3 micras de diámetro del glóbulo. Entonces, esta célula en promedio tiene ese diámetro. El espesor 2 micras se refiere a esta altura, que es la parte donde está disminuida. Tiene un volumen, ya sabemos cuál es el volumen corpuscular medio, 87 más menos 5 micras. Eso ya lo sabemos, ¿no? Allí no hay diferencia con el género. Y acá viene lo interesante. Superficie. La superficie promedio de este glóbulo rojo es de 120 a 140 micras cuadradas.
Miren. Entonces tiene una amplia superficie. Moléculas de hemoglobina promedio 400 millones. Imagínense, millones de moléculas de hemoglobina para el transporte gaseoso. Entonces, pues, el diseño de esta célula, su estructura molecular, todo es para el transporte gaseoso. Ya sabemos cómo es la molécula de hemoglobina. Una parte proteica, la globina, que va a transportar el CO2, y 4 grupos M, que es una porfirina, un metaloporfirina, ferroporfirina, para el transporte de oxígeno. En promedio, 400 millones de esas moléculas en el glóbulo. 400 millones de esas moléculas. Entonces, si en promedio tiene 120 a 140 micras cuadradas, la superficie total de la sangre es enorme. ¿Podemos calcularla? Muy bien. Tomamos un promedio, ¿ya? Supongamos 130. 130 micras cuadradas tiene un glóbulo rojo. Y la cantidad de glóbulos rojos en un milímetro cúbico es alrededor de 5.4 millones, ya, en el varón, si es varón. Entonces multiplico esta superficie por el número de glóbulos rojos, por el número de glóbulos rojos en un milímetro cúbico. Ya tengo la superficie de un milímetro cúbico de las sangre, ¿no es verdad? Y de un centímetro cúbico será todo esto por ¿cuánto? 1000. Muy bien. Ya tengo la superficie de un centímetro cúbico de sangre. Pero además debo saber la superficie total. Entonces multiplico esto por el volumen sanguíneo total. Entonces, volumen sanguíneo total, sabemos peso corporal por, si es varón, por 62. Y tengo la superficie total en micras cuadradas. A ver, ¿cuánto será? 130 por 5.4 millones por 1000 y por volumen sanguíneo total 62. Si pesa 70 kilos, ya más o menos ahí. Entonces me va a salir micras cuadradas, una cifra enorme. Pero me están preguntando la superficie total en metros cuadrados. Entonces, todo esto lo tengo que pasar a metros cuadrados. Lo divido entre la cantidad de micras cuadradas que tiene un metro cuadrado. Un metro cuadrado, ¿cuántas micras cuadradas tiene? A ver, piensen bonito. Un metro cuadrado, ¿cuántas micras cuadradas tiene? ¿Ya? ¿Está la respuesta? Un metro cuadrado linealmente tiene ¿cuánto? 1000 mililitros, ¿no? Y superficie, 1000 por 1000, 1.000.000, a 12, y tengo metros cuadrados. Y de repente, ya lo habrán sacado, ya está con calculadora. Entonces les estarán saliendo miles de metros cuadrados.
de repente más grande que una cancha de tenis. 3.000 y pico de metros cuadrados la superficie total de la sangre. ¿Ya ven? Entonces vamos a multiplicarle 130 por 104 millones por 1000 por el volumen sanguíneo total. Entonces, todo esto dividido entre 10 a la 12, igual 3.000 y pico de metros cuadrados. O sea, 3.500 por ahí. A ver, eso lo van a comprobar. Muy bien. Pero así tenemos que razonar. Disminuye su tamaño. Si es falta de hierro, anemia ferropénica, el glóbulo rojo se vuelve pequeño, pálido. O sea que ya no tiene 29 microgramos de hemoglobina. Tendrá de repente 21, 22. Ya no tiene 7.5 micros de diámetro. De repente tiene 6.8, 6.5. Entonces, por falta de hierro, el glóbulo rojo se vuelve pequeño, o sea, microcitosis. Y es pálido. Pálido porque lo estamos observando al microscopio. O sea, tiene hipocromía. Quiere decir que estas dos características observadas al ojo simplemente, casi estamos haciendo el diagnóstico de anemia ferropénica. Solo observando al microscopio, el frotis, vemos que los glóbulos rojos son pequeños y pálidos. En vez de ser cóncavos, casi parecen anulocitos, por eso se llaman anulocitos, como si tuviera un núcleo grande. No, son anucleados los glóbulos rojos. Pero miren, se ven así como anillitos. Anemia ferropénica, pequeño y pálido. La única diferencia, para establecer el diagnóstico diferencial que podría confundirse es la talasemia. Porque la talasemia también hay microcitosis hipocromía. Pero eso ya es una condición infrecuente, talasemia, no es tan frecuente, ¿no? Pero ya tenemos al paciente. El paciente está pálido, tenemos su historia clínica, etcétera, etcétera. Más esto, ya no. Morfológicamente solo se podría confundir con la talasemia. Es una condición congénita de anormalidad de la molécula de hemoglobina. Porque la molécula de hemoglobina que hemos diseñado, la molécula tipo A adulta, tiene, pues, hemos dicho, 2 polipéptidos alfa, 2 polipéptidos beta y en cada polipéptido el grupo E. Esta es la molécula adulta tipo A. Pero hay 5 moléculas fisiológicamente normales. Etapa embrionaria, se forman las moléculas embrionarias. Gowers 1 y Gowers 2. Embrionarias. Luego se forma la molécula de hemoglobina A2, que tienen 2 polipéptidos alfa y 2 delta. Luego se forma la hemoglobina fetal, que tiene 2 polipéptidos alfa y 2 gamma. 1, 2, 3, 4, 5 tipos de... Y esta tiene la adulta normal, hemos dicho, 2 polipéptidos alfa y 2 polipéptidos beta. 1, 2, 3, 4, 5 tipos normales de hemoglobinas tenemos. Después del nacimiento predomina la hemoglobina tipo A,
95%. Menos de 3% de hemoglobina fetal y menos de 3% de hemoglobina A2. Ese es el espectro en el adulto o después del nacimiento. Por lo menos después de los 6 meses. Entonces, ese es el porcentaje. 95% de este tipo de hemoglobina. En el año 49 se descubrió la primera hemoglobina anormal, o sea, entrando al campo de las enfermedades moleculares. Y se descubrió en base a un cuadro clínico característico. Era un paciente que desarrolló un dolor abdominal tipo quirúrgico en la altura. Dolor abdominal tipo quirúrgico quiere decir es un dolor persistente, intenso, y que amerita la condición de manejo quirúrgico. Lo abren y encuentran un vaso anormal. Estudio histológico, el vaso estaba con un mapa, o sea, tenía áreas de infarto, o sea, infarto del gaso. El cuadro abdominal doloroso de tipo quirúrgico se debía a un infarto de vaso. Se estudió al paciente y se encontró que tenía una molécula anormal. Tenía un polipéptido alfa y una hemoglobina, un polipéptido tipo S. Esta anormalidad de este polipéptido correspondía simplemente a una translocación de un aminoácido por otro, porque los polipéptidos tienen una ubicación exacta en su conformación, establecida previamente por el genoma. O sea, cada polipéptido tiene una secuencia de aminoácidos exactamente ocupando un lugar predeterminado. En el caso de la hemoglobina S, una valina estaba translocada por ácido glutámico, o sea, una translocación. Simplemente por cambiarse de lugar dos aminoácidos, dieron una característica biológica anormal a la molécula de hemoglobina. ¿Qué pasaba? Esta hemoglobina, frente a la hipoxia, en situaciones de hipoxia, como que es la altura, como que es el ejercicio y peor consumo de licor, entonces esta hemoglobina se precipita y el glóbulo rojo se deforma, en vez de ser bicóncavo, entonces se deforma totalmente, como si fuera vidrio rojo. Se ha precipitado dentro del glóbulo rojo, entonces trastorno circulatorio, trombosis, infarto. Frente a la hipoxia. Eso fue el año 49, la primera hemoglobina anormal descubierta, y después, a partir de entonces, comenzó a hablarse de las enfermedades moleculares, trastornos genéticos de hemoglobinas anormales, y después se descubrieron más de 30, 40 hemoglobinas anormales con características especiales cada una. Y como vamos a ver en el capítulo de coagulación de la sangre, también existen factores plasmáticos, proteínas anormales de la coagulación de la sangre. O anormalidad molecular, o disminución, o ausencia. ¿Ven? Tres condiciones. Por ejemplo, el niño puede nacer con un fibrinógeno disminuido, hipofibrinogénero. Puede nacer con un fibrinógeno anormal, bisfibrinogénero.
y también pueden hacer sin fibrinógeno. Afibrinogenia. En este caso, si el niño nace o la niña nace sin fibrinógeno, su sangre es incoagulable. Como vamos a ver. ¿Ya? Más adelante veremos eso. Muy bien, entonces, la carboxi y otros compuestos más. Tiene mucha afinidad al monóxido de carbono, es tóxico, porque el carbono de hemoglobina, y por supuesto no hay transporte de oxígeno, asfixia y muerte, en ese caso. Cuando la molécula de hemoglobina que tiene el hierro ferroso se oxida, a hierro férrico, más globina va a formar metahemoglobina. O sea, hierro férrico más globina, entonces forma la metahemoglobina, que no tiene capacidad de transporte gaseoso. En el glóbulo rojo, constantemente hay una tendencia a la oxidación, pero el mecanismo oxidativo, el mecanismo enzimático del glóbulo rojo lo revierte a hierro ferroso por la acción enzimática de metahemoglobino reductasa. Entonces, el glóbulo rojo tiene un pool de enzimas que mantiene su fisiología normal. Una de estas es la reversión de la metahemoglobina a hemoglobina normal por metahemoglobino reductasa. Este compuesto, cuando el hierro ferroso se oxida a hierro férrico, se forma la hematina. Si a esto le añadimos calor, cloruro de sodio, y ácido acético, entonces se cristaliza, se forma clorhidrato de hematina, y se forman unos cristales característicos que se llaman cristales de Teche. Que son únicos de la sangre humana. Entonces, esta reacción se aplica en medicina forense, en el laboratorio, para verificar que una determinada mancha efectivamente es sangre humana. Ninguna otra sangre de otro mamífero produce cristales de Teche. ¿Ven? La reacción sencilla se puede realizar en laboratorio y hacer una verificación técnica de laboratorio, por análisis de laboratorio, de que una determinada mancha es humana, efectivamente. Aplicación en medicina forense. Además, el glóbulo rojo tiene otra enzima, que es la peroxidasa. Entonces, el glóbulo rojo tiene peroxidasa. Entonces, para liberar la peroxidasa, le añadimos, por ejemplo, ácido acético. Entonces producimos hemólisis, ¿no es cierto? Se libera la peroxidasa y al añadirle agua oxigenada se va a liberar oxígeno.
por la peroxidasa. Si este oxígeno lo recibimos en un receptor como, por ejemplo, benzidina, vamos a observar que se forma una coloración azulada. Entonces, se forma el compuesto color azul. Esta reacción se llama la reacción de Tebbe, que se aplica en la clínica con mucha frecuencia para investigar sangre oculta. En cualquier producto biológico, por ejemplo, en un sedimento de orina, queremos saber si hay una hematuria microscópica, porque estamos observando al microscopio que el sedimento urinario presenta más o menos 10 a 12 glóbulos rojos por campo. Eso ya da una cruz de reacción de Tebbe. Ponemos el sedimento del turismo, le añadimos ácido acético, agua oxigenada y benzidina, o piramidón también, otro sustrato es solución alcohólica de piramidón, o también el guayaco. Todos son sustratos ya. Esto va a dar esta coloración azul de venopósito. Si en la orina, en el sedimento, ya hay más de 10 células por campo, cloruro, Tebbe da ya una reacción. O en el dedo de guante, están examinando a un paciente, acto rectal, lo colocan en un papel filtro, una porción de las heces, agua oxigenada, ácido acético, más guayaco o benzidina y se produce el color azul. Entonces, hay sangre oculta. O sea, ese paciente está perdiendo, está sangrando del tubo digestivo. Algún nivel del tubo digestivo está en reacción del Tebbe. Así, para investigar si un paciente está perdiendo sangre en un estudio de anemia, por ejemplo, ferropénica, si el sangrado es alto, o sea, estómago, reno, entonces las heces pueden, de acuerdo a la cantidad de sangrado, teñirse de un color oscuro, casi como gorra de café. Es casi evidente que está sangrando el tubo digestivo alto. Y lógicamente el Tebbe no va a salir. O si dudamos y le ponemos a dieta de carne, etcétera, y le hacemos un Tebbe sería a través del tiempo, podemos detectar que está perdiendo sangre. No se puede visualizar de cierta cantidad, pero con el Tebbe visualizar. Entonces, estas son aplicaciones que se utilizan en la clínica en base a esa propiedad biológica de la hemorragia. A ver, Carlos, por la peroxidasa. Entonces tiene un pool de enzimas, dice ahí 3%. Azúcar, sal, proteínas, lípidos en mayor cantidad. Su vida media después del erítropo es de 120 días. En un cuarto de segundo se saturan de oxígeno los pulmones. La entrega, dice a los tejidos, 250 promedio mililitros por minuto, de acuerdo al gasto cardíaco. Capacidad de transporte gaseoso. Muy bien, entonces la célula se satura de oxígeno y lo distribuye a los tejidos con esa capacidad. Lógicamente tiene que haber un gasto cardíaco normal, una función cardíaca normal, etcétera,
para que se opere esta entrega promedio de 250 ml de moléculas de oxígeno por que es referido a gasto. Entonces, muy bien, como les estábamos estudiando la superficie, si tenemos glóbulos rojos normales, si tenemos un volumen promedio de 5 litros, la superficie total, miren cómo sale, 3.510 metros cuadrados. Nosotros hemos desarrollado, transformando las micras cuadradas, lógicamente, porque esto está expresado en micras cuadradas, esto está resumido. Entonces, lo hemos transformado las micras cuadradas a metros cuadrados, dividiendo entre 1 billón de micras cuadradas para transformarlas a metro cuadrado. Potencial óxido reductor. Entonces la metahemoglobina reductasa constantemente está tratando de preservar el glóbulo rojo en capacidad de transporte gaseoso, hierro ferroso. A ver, otro palabra. Entonces, 1 gramo de hemoglobina, hemos dicho, transporta esta cantidad de oxígeno, 1.34. Se ha calculado que en este volumen existen 1.000 millones de moléculas de oxígeno. Si nosotros lo referimos el transporte gaseoso por 100 mililitros, no hacemos más que multiplicar 1.34 por la hemoglobina normal del varón y la hemoglobina normal de la mujer. Y nos va a salir 21 centímetros cúbicos en el varón frente a 18.5 centímetros cúbicos por ciento. Simplemente, ¿de dónde salen estas cifras? Multiplicando esto por su hemoglobina por ciento. ¿No? A ver, otro. Sistema enzimático. Eso es importante. Bueno. Glicosiloxidasa, síntesis de glucógeno, generación de ATP, adenosina trifosfato, son compuestos de alto enlace energético. La reducción simultánea del glutatio y secuencia de la hemoglobina, la reductasa, reversión de metahemoglobina, hierro férrico a hierro ferroso, metahemoglobina. Existe un trastorno congénito en que hay disminución de metahemoglobina. Entonces existe metahemoglobinemia congénita. Estos pacientes tienen mucha concentración de metahemoglobina. Claro, hasta cierto límite que sea compatible con la vida, pero están en una condición deficitaria de transporte gaseoso. Hasta pueden presentar cianosis. Pero esto tiene un límite. Si hubiera demasiada metahemoglobina, ya no habría transporte gaseoso de oxígeno y eso sería incompatible ya con la vida. Algunas sustancias tóxicas pueden generar este problema. ¿Otro? ¿Qué más tenemos? El sistema enzimático mantiene la estructura molecular y la estructura del glóbulo. Su tamaño, su resistencia a la oxidación, claro, el sistema enzimático se resiste. Y las pequeñas transformaciones a metahemoglobina por la reacción enzimática se revierte a hemoglobina normal. Entonces, el glóbulo rojo tiene un sistema enzimático importantísimo para mantener su fisiología, su homeostasis en el organismo. Bueno, ya hemos dicho la estructura molecular de la hemoglobina adulta, 2 polipéptidos alfa, beta, 4 grupos
Se habla de una condición de estructura tensa y una estructura R relajada de la hemoglobina. Cuando se oxigena o no se oxigena. A ver, otro. Se describe una curva de disociación de la hemoglobina. A medida que se va saturando de oxígeno, entonces desarrolla una curva sigmoidal, que se dice forma sigmoidal de la variación de la presión parcial de oxígeno. A medida que se satura más la sangre, entonces llega a un límite y luego se horizontaliza y forma la curva sigmoidal de la hemoglobina a medida que se satura. Esta curva puede desviarse a la derecha o a la izquierda. Las condiciones que favorecen la desviación hacia la derecha favorecen la oxigenación de los tejidos y la desviación a la izquierda, la resistencia de liberar oxígeno hacia los tejidos. A la derecha dice disminuye la afinidad de la hemoglobina al oxígeno. Claro, ya no retiene tanto el oxígeno a la hemoglobina, sino lo libera. Por eso dice disminuye la afinidad de la molécula. Y en cambio hacia la izquierda aumenta la afinidad, o sea, la hemoglobina retiene el oxígeno. Hay una resistencia a liberar. Eso se interpreta eso. De su capacidad de transporte de oxígeno, sobre todo para sí. Esta es la curva normal, por eso se habla de la curva de sigmoidal normal, con variaciones clínicas de acuerdo a las condiciones también, hipoxia crónica o alteración del pH, etcétera, pueden permitir oscilación y variación. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Desplazamiento hacia la derecha, ya hayamos nuevo. Desviación de la curva hacia la derecha, efecto Botti, incremento de hidrogeniones, baja de pH, temperatura, fiebre y ejercicio, efecto de los fosfatos. Esto sí es importante. El 2,3-bifosfoglicerato es una molécula que está siempre presente en el cuerpo, que facilita su desviación hacia la derecha para la oxigenación del 2,3-bifosfoglicerato. La temperatura, el ejercicio favorecen en la clínica la desviación hacia la derecha para facilitar la oxigenación. En cambio, este es el anillo principal. Carbonos, hidrogeniones y nitrógeno. Es una ferroporfirina. ¿Por qué esta porfirina unida al fierro produce este tipo de compuesto? Cuando la porfirina se une al cobalto, como vamos a ver, forman la vitamina B12, la cianocobalamina. En este caso, la porfirina unida al fierro, la ferroporfirina, más grupo, más hemoglobina natural. Este es el núcleo del pirrol. Entonces, cuando el fierro es reemplazado por cobalto, es la cianocobalamina. O cuando la porfirina es reemplazado por magnesio, es otro compuesto valiosísimo en las plantas, la cloro. Respiración. ¿Cuáles son
los fenómenos biológicos más importantes en la vida planetaria. ¿Cuáles son los fenómenos biológicos más importantes en la vida del planeta? Uno, la respiración. Capacidad de respirar. Sin oxígeno no podemos. La respiración. Todas las especies de y muy bien, la fotosíntesis. ¿Ven? Fotosíntesis, fosfurina con magnesio, solo lo tienen las plantas. Entonces se cierra el ciclo biológico. ¿De dónde sacamos nuestra energía? De compuestos carbonados. ¿Quién nos lo produce? Las plantas. ¿Nosotros podemos sintetizar glucosa? ¿Carbohidratos? Dependemos absolutamente, somos dependientes de esos compuestos, pero no los fabricamos. Las plantas sí sintetizan compuestos carbonados, como la glucosa, los carbohidratos, etc., por fotosíntesis, por la clorofila, que es una porfirina con magnesio. Y nosotros utilizamos ese alimento para generar energía. Entonces, nuestra fuente para la vida, oxígeno y compuestos carbonados. Entonces, metabolizamos los carbohidratos por vía oxidativa o por vía anaeróbica. El mayor porcentaje por vía oxidativa, vamos a generar mayor capacidad energética. Vamos a producir mucho más ATPs por la vía oxidativa que por la vía anaeróbica. Entonces, somos dependientes absolutos de estos compuestos carbonados y del oxígeno. A ver, cambiamos. Ya hemos visto esto. El hierro, hemos dicho que está distribuido en el organismo en varios compuestos. La mayor cantidad de hierro está en la hemoglobina, alrededor de 2.500 o 1.500 miligramos más o menos. En la mioglobina, más o menos 150 miligramos de hierro. Y en los citocromos, alrededor de 15 miligramos. O sea, este es el grupo N, que está distribuido así, en la hemoglobina, mioglobina y en los citocromos, con este embalse de hierro. El citocromo, entonces, al oxidarse va a liberar oxígeno y va a haber una transferencia por citocromo oxidasa fácil. Hemos dicho que esta valiosa enzima puede inhibirse por sustancias tóxicas como el monóxido de carbono, el cianuro, el sulfuro de hidrógeno, y producir, sobre todo el cianuro. Hemos dicho apenas miligramos son suficientes para producir la muerte de una persona de 60 años. La explicación es esta: falta de respiración y sudor. Muy bien, estará respirando, pero este oxígeno ya no pasa a los tejidos por falta de citocromo oxidasa que está bloqueado. A ver, ¿qué más hay? Bueno, este es un resumen de lo que es la formación de la hemoglobina, la porfirina, la ferroporfirina, más grupo E, se forma globina, ¿no es cierto? Más monóxido de carbono, carboxihemoglobina, la globina
más grupo, más fierro, oxidación, va a formar la hematina, más calor, ácido acético y sal, va a producir los famosos cristales del Tesla que hemos dicho, la clorhidrato de hematina o hemina. Cuando la hematina le agregamos estos tres factores, producimos clorhidrato de hematina o hemina, que cristalizan con esa característica especial de sangre. Entonces, el hierro férrico, nuevamente reducido a hierro ferroso más globina, nuevamente en muy bien. Entonces, esto es un resumen de las características biológicas de la molécula de hemina. Esa es la capacidad fisiológica de esta molécula. A ver, cosas. Bueno, no se acaba. Las moléculas hemoglobinas normales, entonces desde la etapa embrionaria, estas son las primeras moléculas llamadas embrionarias. Luego es 1, las 4 son iguales, épsilon. Y ya aparece en la hemoglobina Gower 2 y ya aparece el polipéptido alfa por primera vez. Estas hemoglobinas desaparecen al cabo de 12 semanas, 3 meses. Y el embalse, la composición en la sangre, aquí está. Hemoglobina A, más del 95%. Menos de 3 de hemoglobina delta o A sub 2 y menos de 2,5 de hemoglobina fetal. Por eso se llaman rezagos de hemoglobina fetal. Esta es la estructura por electroforesis de una sangre normal. Entonces, los polipéptidos iniciales son épsilon, 4 épsilon en la Gower 1. Entonces decíamos ayer que ¿cuál es el primer tejido que se forma embriológicamente? Los vasos sanguíneos de sangre. Entonces deberíamos empezar a estudiar por eso, que ustedes se han arrancado con el cerebro. El primer capítulo que han estudiado ahora son hechos neuro, ¿no? Pero eso ya pertenece, pues, ya posterior a la organogénesis. Pero lo primero, en la etapa de somite, a nivel del vitelo, lo primero que se forma es la sangre. Ya hemos estudiado embriología, ¿no? Claro, hemos estudiado. ¿Recuerdan del vitelo? La etapa de somite, ¿ya ven? ¿Qué se forma? ¿El cerebro? ¿Tubo digestivo? ¿Corazón? No. Solo islotes de sangre primitivos y vasos sanguíneos simultáneamente. Entonces, 2 generaciones de células que se suceden. Las primeras 6 semanas, eritrocitos primitivos nucleados. Entonces, si hacemos un corte histológico de un embrión, vamos a encontrar los vasos sanguíneos, los vasos, y vamos a encontrar los glóbulos rojos, así. Esto sería un corte histológico de un embrión en las primeras semanas. Glóbulos rojos nucleados. Estos son los eritrocitos primitivos. Y al cabo de 6 semanas, entonces ya los glóbulos rojos definitivos y unos cuantos nucleados. Pero después de 6 semanas, primera generación, segunda generación. Entonces, la sangre se forma primero en la etapa embrionaria, en el embrión. Luego, cuando ya viene la organogénesis y todo, entonces la eritropoiesis que vamos a estudiar, la eritropoiesis ya se forma en otros órganos. El hígado,
el vaso. Y después ya comienza, después del cuarto mes, a aparecer la formación de eritropoiesis en la médula ósea. Entonces, después del nacimiento, comanda la médula ósea. Pero al comienzo, en la etapa embrionaria, apenas, etcétera, acá estamos 9 meses. La eritropoiesis es exclusiva en el embrión, pero solo hasta las primeras 6-12 semanas. Después comienza acá el hígado y en menor proporción el vaso. Listo, ya hemos esquematizado la embriología de la eritropoiesis. Primeras semanas, el embrión, a nivel del embrión, luego aparece el tejido, el hígado, que va a comandar la eritropoiesis en el embarazo. Miren la proporción. En menor proporción el vaso y la médula ósea a partir del tercer, cuarto mes comienza a aumentar y después del nacimiento comanda la eritropoiesis en la médula. Y así se suceden también las moléculas de hemoglobina embrionarias, comienzan a aparecer los polipéptidos alfa, después los polipéptidos delta y el polipéptido beta. Entonces, la eritropoiesis es el proceso de formación de los glóbulos rojos, como vamos a ver. Este proceso complejo está regulado, está controlado. Y embriológicamente tiene esta secuencia. Participación de estos tejidos. Claro, van a leer también, hay participación de los ganglios, pero en mucho menor proporción. Básicamente, estos son los órganos vitales. Hígado, o sea, embrión, hígado, vaso, etapa fetal, final. Un gran capítulo de trastornos de enfermedades moleculares, hemorroides anormales. Entonces, les he dicho, les he puesto el ejemplo de la hemoglobina S. Después aparecieron otras hemoglobinas anormales y después hubo un consenso internacional para poner la nomenclatura. O sea, primero, ¿en qué polipéptido está la normalidad? ¿Es alfa o beta? Segundo, ¿en qué ciudad se descubrió? Entonces, por eso van a leer hemoglobina Roma, hemoglobina Pittsburgh, hemoglobina, etcétera, etcétera. París 1, París 2, etcétera. Donde se han descubierto y se han modificado bien. Con expresión clínica diferente. Entonces, si nosotros hacemos acá un estudio de presencia de hemoglobina S, de repente encontramos un porcentaje diferente. Se creía que esta hemoglobina normal se presentaba en algún tipo de raza. Primero se descubrió en Estados Unidos que la raza negra y creían que era solo de la raza, no, se presenta en todos los grupos raciales. Hemoglobina S. Miren, la vida militar es incompatible con la hemoglobina S, porque no estaría apto para todo eso, ¿no es verdad? Porque la vida militar tiene que someterse a veces a condiciones extremas físicas. Somos un país con montaña, tenemos altura, entonces la vida militar sería incompatible para un portador de hemoglobina S, ¿o no? Si sube altura, puede desarrollar lo que les he dicho. Sin embargo, el modelo del examen médico no incluye el descarte de hemoglobina S.
Por consiguiente, entonces pueden ingresar a la vía militar portadores de hemoglobina S. Eso sucede y en la carrera militar fuimos descubriendo portadores de hemoglobina. Algunos subieron a Puno, hubo ejercicio, etc. Los evacuaron con ese cuadro clínico de ser crítico. Porque el infarto no solamente puede ser en el vaso, puede ser también en el hígado, en el corazón. Un paciente, un oficial de marina, se lo descubrió hemoglobina S cuando ya tenía cierto grado ya de la está en marina. No, la gata. Se le descubrió hemoglobina S. Ese oficial terminó en la insuficiencia cardíaca más extrema. Cada fenómeno era un pequeño infarto. Entonces, infarto más infarto, sean pequeños, pero poco a poco se fueron sumando, fue disminuyendo su capacidad muscular miocárdica y terminó en la insuficiencia y muerte extrema, con oxígeno permanente en reposo absoluto igual. ¿Cuál sería la solución en este caso? Tendríamos que hacerle un trasplante de corazón. Pero eso no quiere decir que le hemos curado su hemoglobina S, ¿no? Tendría que estar sumamente crítico. Pero como se empeoró a la vida normal, militar, muchas veces exigente, etc., desarrolló el cuadro clínico y lo seguimos y terminó en una insuficiencia extrema, porque hizo en este caso microinfartos numerosos que dañaron su masa miocárdica, muscular. Muy bien, entonces sería un trabajo de investigación, prevalencia de hemoglobina S en ciudad de medicina. Y es fácil demostrarlo en el laboratorio. Agarramos una gota de sangre, es uno de los métodos. Le cubrimos una laminilla, observamos al microscopio, observamos al microscopio, volvemos a observar, ¿sí? Y lo sellamos el borde, lógicamente con parafina, no tiene contacto con el ambiente. Seguimos observando hasta las 2 horas y al cabo de 2 horas entonces comenzamos a observar deformación de los glóbulos rojos, hemoglobina S positiva. Miren, qué sencillo este método, ¿no? Solo que demora, no tenemos que observarlo buen tiempo. Entonces, en vez de observarlo tanto tiempo, podemos reducir y a esta gota de sangre le agregamos un reactivo, metabisulfito de sodio, una gota. Entonces le suprime el oxígeno en su totalidad. Observamos al microscopio, inmediatamente, si observamos esto, es portador de hemoglobina S. Tercer método, entonces, si esto es positivo, haríamos acá finalmente una electroforesis de hemoglobina. Entonces, en una electroforesis de hemoglobina, entonces el péptido tiene una migración diferente, posición diferente y se relacionan y comprueban a esta hemoglobina. Pero ya con metabisulfito de sodio, si vemos este fenómeno al microscopio, ya es portador de hemoglobina. Entonces no es costoso, no es caro. Sin embargo, el protocolo del examen médico de ingreso a los institutos armados no incluye el descarte de hemoglobina S. Claro, habrá muchas otras enfermedades también que son congénitas y aparentemente no se expresan clínicamente y cómo lo podríamos diferenciar. Pero esto es accesible y fácil de hacer. ¿Hay otra? Entonces, ¿qué dice acá?
Esto ya es hemoglobinas anormales. Bueno, ya entramos un poco acá ya a la clínica patológica. Sustitución. ¿Por qué mecanismos? Sustitución o delección en una cadena. O sea, de repente falta una cadena de conocer. Falta de una cadena por síntesis o por mutación. O hemoglobinas con 4 cadenas similares. Porque la hemoglobina normal es 2 alfa y 2 beta. De repente las 4 son alfa o las 4 son gamma. Son hemoglobinas anormales. Y también existe lo que se llama hemoglobinas inestables. Miren toda la complejidad que se ha ido descubriendo en estos cadenas de aminoácidos. De la cadena alfa tiene 141 aminoácidos y la beta 146 aminoácidos en una secuencia y una localización predeterminada. A ver, ya hemos hecho esto, el circuito interno del hígado, ¿no? Ayer hemos hecho. ¿Cómo obtenemos este valor? Ya saben, 1.34 por la hemoglobina por ciento del paciente y por su volumen sanguíneo total, 2.500 miligramos de hierro. Y esto representa el hierro del depósito, promedio, 1000, ahí está como un promedio. Es más en el hombre y en la mujer. Y el circuito se cierra, míreme, porque antes una de ustedes no estaba entendiendo el problema que resolvimos, que diariamente se están sintetizando pues glóbulos rojos equivalente a 42 mililitros de sangre porque se está usando 21 miligramos de hierro, porque 2 mililitros de sangre tiene 1 miligramo de hierro. Entonces cuando en el problemita les dije, si un paciente está utilizando diariamente 21 miligramos de hierro, teníamos que hacer el razonamiento. Quiere decir que se está formando 42 mililitros de sangre. Quiere decir, entonces, que yo tengo que llevar la cantidad de glóbulos rojos a milímetros cúbicos dividiendo entre 42.000 milímetros cúbicos. Claro, 42 mililitros de sangre tiene, ¿cuántos milímetros cúbicos? 42.000. Muy bien, ingresa por la dieta y diariamente se pierde y el circuito está cerrado, el balance, pero tiene que haber un balance, de manera que siempre se preserve la reserva. Cuando esa reserva se agota, entonces va a empezar la anemia. Cuando se agota, cuando ingresa poco hierro o se pierde demasiado hierro. Entonces, podríamos decir que solo hay 2 mecanismos grandes para producir anemia. Pérdida o destrucción, o sea, sangrado de cualquier tipo, microsangrado, pero crónico, etcétera, pérdida o destrucción, o sea, hemólisis, cuadros hemolíticos. Ya no vive 120 días el glóbulo rojo, pero menos, está hemolizando. Entonces, primer canal de generación de anemia, pérdida o destrucción. Y el otro gran canal o causa de la anemia es falta de producción. Problema en la medula. ¿Qué puede estar pasando? Falta de vitamina, por ejemplo, B12, ácido fólico. Falta de eritropoyetina. O invasión, interferencia con la médula ósea, metástasis tumoral a la médula ósea. O sea, problema central, o sea, problema en la fábrica, en la médula ósea. Esto involucra una serie de condiciones clínicas, falta de producción. Y lo otro, pérdida o destrucción.
En estos dos grandes canales ustedes ponen todas las causas clínicas de anemia, no hay más. Entonces tenemos que razonar así con sencillez, poco a poco, para profundizar y establecer el diagnóstico. Está bien, hay anemia, pero ¿cuál es la causa? Si es hierro, segunda pregunta, es ferropénica, pero entonces ¿por qué le falta fierro? ¿O porque está perdiendo mucho? ¿O porque la dieta está mal? Entonces tenemos que completar el diagnóstico para corregir la anemia. No solamente quedarnos con esa anemia ferropénica y punto, ya, muy bien, le doy fierro y listo, solucionar. No, tenemos que irnos pues a la causa. ¿Por qué está perdiendo fierro? ¿Por qué le falta fierro? Para eso les voy a contar un caso. Recibo una interconsulta de una paciente joven, 26 años, por anemia ligera, 11 gramos, 11.5 gramos de anemia. Entonces, yo digo, están haciendo una consulta por anemia ligera, esta señora pues estará haciendo su dieta, primero que se procure así, estará haciendo su dieta para mantener su peso y está exagerando sus nutrientes, no tiene hierro, está haciendo una anemia ligera. Así con ese pensamiento ingreso, ¿no? Converso con ella, dice que de todo no le encuentro causa aparente en la dieta, nada. ¿Está perdiendo sangre? No, su ciclo menstrual está normal. No hay evidencia de pérdida. Entonces me quedo con una duda. Entonces, ¿por qué está haciendo la anemia ligera? O de repente no me está diciendo todos los datos, ¿no? Entonces, realmente está haciendo sus dietas, ahí que no me quiere decir, etcétera, ¿no? Pero tengo una duda, clínicamente no le encuentro un derrotero. Entonces digo, si me están haciendo una interconsulta, tengo que precisar. Debe ser una anemia ferropénica, pero tengo que demostrarlo. Entonces necesito ingresar a la médula ósea y estudiar su hemosiderina para ver si efectivamente está disminuida. Si está disminuida su hemosiderina, entonces le amplío la anamnesis, converso más con ella y le digo que le falta fierro. Ahora está pasando, aquí está usted, cómo es exactamente su dieta, etcétera. Pero ya tengo la seguridad de que le falta hierro de depósito. Oh sorpresa, entro a médula ósea y me encuentro con unos nidos de carcinoma, cáncer, células tumorales, nidos invadiendo su médula ósea. ¿Pueden creer eso? Y si me hubiera contentado con decirle, le doy su vitamina, su hierro, qué mal, ¿no? Estaría cubriendo un diagnóstico tremendo. Cáncer metastásico en la médula ósea y empezando recién con anemia ligera. Estaríamos al comienzo. Entonces me hago la segunda pregunta. ¿De dónde viene este carcinoma? ¿Será de ovario, estómago, intestino grueso? Si no tiene sintomatología. Mama, palpación normal, historia clínica negativa para mama. Creo que tenía hasta una ecografía, mamografía negativa. A profundizar esto. Claro, si tendría un laboratorio completo que tuviera todos los marcadores tumorales, muy bien investigo pues estos antígenos y deduzco qué tejido es. Máximo, pues en una semana tendría que, ¿sí o no? Pero para eso necesitaría marcadores tumorales que todo laboratorio de patología sobre todo debe tener.
sino cómo va a diagnosticar el cáncer primario. Pero no tenía hospital naval y comienzo a estudiar la morfología de este carcinoma. Morfológica, estudio morfológico, que no puede ser absoluto, es limitado, pero accesible. Porque tenía una microfotografía de todos los tumores que invaden a la médula ósea. Tenía el recurso de un hermoso libro. Ya le voy a decir el autor. Entonces, microfotografía, o sea, color, total estudio en profundidad hasta que me decido y digo carcinoma de mama. ¿Cómo? Si no hay tumor palpable, no hay evidencia. Existe un microcarcinoma de mama que es sumamente invasivo y que no está al acceso del examen clínico. Es microcarcinoma de mama, sin embargo, ya se estaba metastazando a la médula ósea. Muy bien, junta médica, porque yo hice la biopsia de médula ósea y al patólogo también le di, pues, la parte de la médula. Esto yo estudié con programas hematológicos, etcétera, le di al patólogo y el patólogo envía su diagnóstico poniendo 5 probabilidades diagnósticas, o sea que estaba disparando ese patólogo. ¿Cómo va a ser? Probable carcinoma de mama, ovario, estómago, intestino, etc. Entonces, junta médica, la enviamos a Estados Unidos, a la semana viene el diagnóstico. Les cuento este caso, que eso no quiere decir que en otro caso me va a ocurrir lo mismo, porque puede llegar a un punto en que morfológicamente ya no puedo seguir. Se parece, puede ser mama, puede ser ovario, etc. Pero cada carcinoma tiene sus características de invasión y tiene sus características morfológicas. Pero hay que explotarlo al máximo. En cambio, con el recurso de marcadores tumorales, muy bien, lo someto al panel de marcadores tumorales. Tengo anticuerpos para antígenos de mama, de estómago, de ovario, etcétera, tiroides, y donde me sale positivo, listo. Eso se llama marcadores tumorales, es un panel. Los alemanes por primera vez lo trajeron, nos enseñaron al hospital de enfermedades neoplásicas y espero que lo tengan, creo que no, porque yo tengo un caso, otro caso en el que no pudieron decirme cuál era, no pudieron decirme si era o no era linfoma, era otro caso. Un paciente con tumoración submaxilar que correspondía a ganglios, entonces no podían decir si era linfoma, ni el hospital de enfermedades neoplásicas de Estados Unidos, muy bien, era un linfoma tipo B. Entonces este recurso es obligatorio al laboratorio de patología para diagnosticar el primario, porque la terapia es diferente, pues en cada caso es diferente. Microcarcinoma de mama. Muy bien, que nos quede eso de lección para mañana más tarde de repente nos encontremos con problemas clínicos. Listo, hasta acá nos quedamos. Ok, perfecto. Esto ya lo habíamos dicho ayer. Bueno, el hierro viene con la dieta, ¿no es verdad? En los alimentos. Entonces usted ya sabe qué alimento tiene más hierro. Lógico, proteína animal. También alimentos, hojas verdes. ¿Qué hoja verde tiene más hierro? ¿Cuál es la campeona? ¿No sabe? Sí. ¿Ah? Espinaca. ¿Qué hoja verde tiene más hierro que todo? Espinaca. Ni siquiera se acuerdan de la pobre espinaca. Espinaca. Ya, la espinaca, pero ella no es la que más hierro tiene la espinaca. Hierbabuena, también tiene buena. Otra que tiene más hierro.
No. Albahaca también tiene Los hierro. berros. ¿Otra? Berros. También. Pero hay otra que más hierro. La selga. Claro. Otra más hierro. Alfalfa. Alfalfa. Sí, alfalfa. Muy bien, alfalfa. Muy bien. Otro. Pero hay otra, pero la alfalfa generalmente no la comemos en ensalada. Pero sí se debe preparar, ya les voy a enseñar cómo se prepara un En jugo de alfalfa. extracto de alfalfa. Y comen diario ustedes. Ahí está humilde, botán, frigidero. Está. Ah, sí. Central, hierro atraviesa la membrana, se capta en el pool y luego se va al depósito para la formación de ferritina. Luego, perdón, sí, acá ferritina. Luego hay una transferencia del hierro para la síntesis del E en la mitocondria. ¿Ya? Una parte acá a la mitocondria para formarse el E y acá el depósito, la ferritina, y otra parte se transfiere al plasma y se va a transportar con una proteína al depósito. Y otra fracción para la formación de hemoglobina. Esto está ocurriendo en la tubo digestivo, en el intestino. Necesitamos una membrana sana, una condición fisiológica sana, un aporte alimentario, y para que se esté cumpliendo este proceso. Y además, esto no es tan sencillo como vemos acá. Existe un control complejo del ingreso de hierro al organismo. Si no, ¿qué pasaría si exageramos el hierro en nuestra dieta? Es una condición patológica grave el exceso de hierro en el organismo, daña los órganos. Hay un control. Por eso hemos dicho en el circuito de diariamente promedio el organismo está usando 21 miligramos de hierro, pero sin embargo hemos puesto arriba el ingreso es de 0.6 a 2 en una dieta normal. Entonces, ¿qué pasaría si no hubiera un control? Entonces nos llenaríamos de hierro, hemosiderita. Es una condición patológica. Pero no hay un control de ingreso. Si el organismo tiene depósito saturado, tiene hemoglobina normal, todo, entonces hay un control en el intestino. Solo ingresa el hierro que necesita el organismo. Porque también diario se está perdiendo. Entonces hay que reponer esa pérdida. Pero este es el esquema básico, esencial, que se amplía con lo que les estoy diciendo, los mecanismos de control de la absorción de hierro. Muy bien, listo, nos veremos. ¿Qué dice el silo? Todos los días debemos tener